un poco los eufemismos, se encuentra con que el fondo lo que dijo es, ya ayer el vocero del fondo directamente acordamos... Igual a mí me gusta que los comunicadores están empezando a decir, ¿viste? Los que justifican el acuerdo. Sí. Por acá, muchachos, terminemos con el chamullo de una vez. Acá línea punteada. A ver. O estás con el fondo o estás con la mayoría de Argentina. No podés estar en los dos lados. Y si estás con el fondo tenés que decir que estás contra el fondo. No se puede estar en dos lugares. Esto no es una disyuntiva. Acá no hay lugar para el pragmatismo. ¿Viste? Pues yo escucho en Twitter, no leo en Twitter, sí. Lo leo en voz alta y me escucho. Sí, claro. Escucho en Twitter, mira lo que dice. No, está bien, escuchás voces, digamos. Ya escucho voces en Twitter. Escucho algunos que no me los imagino ni ganando una reunión de consorcio. Una asamblea de consorcio para definir jodido eso. Disculpame, yo prefiero ir al Consejo Deliberante, de Loma de Zamora. ¿Vos tuviste una reunión de consorcio? Sí. Peleaguda, difícil. Sí. Bueno, por eso te estoy diciendo, te estoy planteando un escenario adverso. Un escenario adverso, claro. No puede ganar una reunión. ¿Y qué se hacen los capos de la Realpolitik? Ah, sí, bueno. ¿Viste? Ahora son todos los capos, no, porque esto es lo que se puede hacer, pragmatismo, estamos ganando 2 años y en 2 años. Digo, muchachos, va a salir mal. No tiene chance de que esto salga bien. Y basta de construir los mismos que construyeron la narrativa de que el Fondo Monetario era bueno. A ver si podemos poner al presidente de la Nación. Yo sé que esto hay personas. Y el archivo es un poco cruel. No es el archivo, no es un carpetazo. No. Casi, no. Acá tuvimos además el decoro de no poner casi ningún archivo de Alberto Fernández cuando era un furioso opositor al gobierno que le pagó el fondo, que era el gobierno de Cristina. ¿Te acuerdan? ¿No? Sí, bueno, sí, el gobierno de Alberto Fernández, durante su presidencia, se cansó de elogiar a Cristalina Georgieva, haciendo en un error bastante elemental de confundir a las instituciones con las personas. Ah, vos querías escuchar el momento en el que recuerda la frase del Papa Francisco. Claro, se cansó de decir que ahora el fondo es bueno. O sea, acá, los que me preguntan, ¿dónde la negociación con el Fondo Monetario Internacional? Hoy la titular del fondo lo felicitó, no sé si habló con ella, pero... Empezamos a través de Martín una serie de WhatsApp. Ajá. Ella es muy generosa con nosotros, ella ha sido muy importante también. Y justo es reconocerlo, debo hay un cambio de visión de lo que era... Sí, yo digo, dentro de todo lo malo que me tocó, yo siempre digo, bueno... Llegué y me encontré un país desfolteado, una economía con 53% de inflación. Cuando quisimos empezar a tomar oxígeno y poner en marcha eso, vino la pandemia. Bueno, dentro de tanto malo, gracias a Dios que en el fondo estaba Cristalina Georgieva. Bueno, Cristalina Georgieva, dentro de tanto malo, sumale, Alberto, a Cristalina Georgieva, ¿no? Más allá de los matices y vos sabés que cuando vos planteás esto en el gobierno te dicen así, yo se lo pregunté a un funcionario que forma parte de la negociación con el fondo y me dice, Cristalina era una antes de la denuncia por malversación de fondos en el Banco Mundial y fue otra después de que Estados Unidos le salvó la ropa. O sea, tenía un trato distinto con nosotros hasta que Estados Unidos le salvó, porque recordá cómo fue ese episodio. Cristalina estuvo a un pasito de quedarse afuera del Fondo Monetario por una denuncia donde se ponía en tela de juicio una serie de gastos bien. ¿Y quién la salvó? Bueno, la salvó Estados Unidos. Está bien. Bueno. Y entonces lo que te dicen en el gobierno es, pero ahí Cristalina cambió mucho. No es la que conocimos. Y se puso más dura con nosotros. Así no mates al mensajero, pues ya te veo venir, ¿eh? No, yo no mato a nada, yo no puedo matar ni una mosca. No podés confundir, a ese nivel no podés confundir las instituciones de las personas, Adrián. Bueno, las instituciones son instituciones. Después están los burócratas. Que ocupan cargos momentáneamente, si bueno, puede haber un matiz, una interpretación de determinado momento histórico, bueno, este es un momento que tenemos que largar guita porque nos llegó una pandemia, bueno. Pongamos a alguien que le guste más la garguita que tenerla. Bueno, va Cristalina Georgieva, más allá de que la nombraron antes. Vamos a ver, bueno, es un perfil, necesitamos un perfil de estas características. Pero el fondo es una herramienta de dominación geopolítica. Sí, claramente, y nosotros lo estamos sufriendo en carne propia. Ajá. Bien, entonces, y mi opinión, no estamos obrando en consecuencia.
Bueno, ahora está claramente, ahora se empieza, cada declaración de algún burócrata del Fondo Monetario va en el sentido de la intromisión e intervención en la política doméstica argentina. O sea, va, casi podríamos decir que va a haber un cogobierno económico con el Fondo Monetario Internacional. El tema central, yo estuve leyendo mucho, hablando mucho, escuchando mucho a los economistas a las dos orillas del Río Bravo. Y el tema central no está en el tema del dólar, está en el tema de las tarifas, pero eso es un tema que hay que discutir. Pero el tema central es en las metas de emisión monetaria que impone el programa del Fondo de la Argentina. Porque en realidad es una forma de reducir la inversión del Estado. O sea, a vos te reducen la meta de emisión porque le restan recursos de inversión al Estado. Bien. Lo que busca el fondo es lo que buscó toda la vida, que es 3.7 un Estado fue el año pasado. 3.7 fue el año pasado. 7.1 fue el excepcional año de la pandemia. Sí. Que tenía que emitir plata para ponerle a la gente del bolsillo de la ATP, de los IFE y de la mar en coche. Y estuvo muy bien, eso es lo que hizo el mundo entero. Sí. ¿Te acordás que hasta Sper estaba pidiendo, se paseaba por los programas de televisión diciendo hay que sostener a las empresas? Ahí descubrió el valor del Estado. Hasta Milei cobró el ATP, porque era, ¿no? Milei, que es economista jefe del Grupo Ornequian, o no sé si lo sigue siendo ahora. No, renunció. Ahí me imagino, qué lindo los diálogos, ¿no? De Milei con Vilma Ibarra en la máquina de café, ¿no? Pues trabajaban para el mismo empleador, ¿o no? Sí, no sé si trabajaban. Compartían, trabajaban en el edificio en algún momento, de Palermo. En algún momento Vilma Ibarra ocupaba un cargo directivo en el departamento de legales del Grupo Ornequian. Sí. Y también Javier Milei. ¿Estoy diciendo algo falso? No, y estaba Rafa Bielsa. Tampoco también. Es una imputación de nada. Estaba Rafael Bielsa, ¿no? También. Estaba varios, sí, este gobierno tiene... No, digo, ya que vas a hacer la mesa de café, estaba Vilma Ibarra, Rafael Bielsa. Yo no dije mesa de café, máquina de café. Yo no dije que se sentaba. Pero que no, vas a decir que un nequiano les ponía la mesita. Van a la Bantú. Van a la Bantú. ¿Entendés? Van a la Bantú de ellos y se encuentran. Vos no te encontrás, ¿sabes? Bueno, pero sí, pará, el nequiano es el dueño de una empresa que tiene... A Ornequian le llevan el café, no. Ya sé, pero más así que no puso un mostrador al lado de la máquina de Bantú. Sí, un mostradorcito para apoyar el café y quedarse charlando unos minutos. Vos decís que a nosotros nos hace falta un mostrador. No tenemos espacio, no, digo que no estoy criticando porque no tenemos espacio acá donde está ubicada la máquina de Bantú. Y aparte... Yo voy a decir algo, la máquina de Bantú de AM530 es para mí un gran logro de gestión, en serio. Y es una de las cosas más lindas que tiene la radio, lo digo en serio. Hay gente que, vos sabés que muchos van a la radio a tomar café, después hacen un programa en el medio, es otro tema. Y para sacarle fotos a Soler por su parecido con Bill Murray, ¿no? Exactamente, es una de las atracciones. Claro. Es una de las atracciones. Quiero saludar a Bill Murray, está en la Argentina operando. Está el doble de Bruce Willis, está el doble de Luis Miguel y está el doble de Bill Murray, que bueno, obviamente tiene menos... ¿No hay un programa de televisión donde llevan dobles? Pasa que el doble de Bill Murray no lo contratan en cumpleaños de 15, en bar mitzvah. No, pero no hay un programa de televisión, hay uno de Guido Casca o de otro ahí de... Puede ser, que llevan ¿querés dobles? hacer unos mangos con la fisonomía de Soler a ver si ganamos algo? Bueno, yo no me quiero hacer unos mangos, no, por favor. Como los sponsoreamos. Hablando de sponsoreo, bueno, pará, estabas con el tema, yo te sigo con el tema de la emisión monetaria. Te digo, recorte de emisión monetaria, sí. Lo que la despectivamente llamada maquinita. Maquinita. Sí. 7.1 del 2020, 3.7 o 4.1 según como hagas las cuentas. La cuenta que hace Guzmán 3.7, la cuenta que hace el mercado es 4.1 de emisión monetaria de 2021 y track sablazo 1%. Bueno, ahora. Y el año electoral 2023 0 de emisión monetaria. Es decir, no y el podés... 2024 el sueño húmedo de Roberto Cachanó y de Spert, que es emisión 0, sin asistencia del Banco Central al Tesoro. ¿Me dejas agregar dos consecuencias? 2024 no sabemos quién va a gobernar. No, pero me dejas agregar dos consecuencias de esto, porque esta es la herramienta del ajuste. La herramienta del ajuste es impedir la emisión monetaria. Porque ¿qué ocurre a partir de ahí? Eso es lo que estuve escuchando y me estuvieron contando. Me dijeron, prestale atención a esto. Claro. No le prestes atención a esto. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa a partir de eso? Acá está la condicionalidad del fondo. Acá está donde el fondo te dice...
Esta es la reforma estructural que propone. Porque lo que le dice el fondo es, entonces vos vas a tener que gastar menos porque vas a poder emitir menos, entonces ahí viene todo el tema de subsidios, porque tenés que gastar menos. Y por otro lado, también, acotando la emisión, obligás al Estado a financiarse en el mercado. ¿Qué pasó ayer? Porque ahora hay un vencimiento grande de deuda en pesos. El Estado se estuvo financiando, se sigue financiando en pesos con las LELIC y compañía. Ayer Martín Guzmán, o sea, el Ministerio de Economía, el Tesoro, salió a financiarse en pesos. ¿Se pudo financiar en pesos? Sí. ¿Renovó la deuda? Sí. ¿A qué costo tuvo que subir la tasa? Entonces, atención, porque hay múltiples consecuencias de que vos no tengas una herramienta de financiamiento que, ojo, yo coincido en que es peligrosa usada con desmesura, porque hay un componente monetario en la inflación. No es el único componente, pero hay un componente monetario en la inflación. Si vos te excedes en la cantidad de pesos disponibles, generás un comportamiento inflacionario. Pero una cosa es el exceso y otra cosa es que vos impidas como herramienta, o sea, que elimines la herramienta de la emisión dentro del menú de herramientas que tiene el Estado para financiarse en un país donde, aparte, la mitad de la población, porque no hay que olvidar este contexto nunca, Daniel, la mitad de la población en la Argentina está bajo la línea de la pobreza. Entonces, en un país donde tiene tantas urgencias, vos limitás el financiamiento y obligás a salir al mercado, y el mercado no son 200.000 millones de personas en Argentina, son 4, 5, 8, 10 bancos, tipos muy ricos que hacen guita con la necesidad del Estado, una necesidad impuesta por el fondo. Entonces, arranco por el comienzo de lo que vos decías, Dani. El fondo es una herramienta injerencista de dominación económica de Estados Unidos, particularmente en los países de América Latina, que siempre se ven envueltos en estos ciclos por gobiernos neoliberales que hiperendeudan a los gobiernos de América, a los estados de América Latina. Todo esto ya lo vimos. Entonces, como ya lo vimos, es por eso que dudamos respecto a el porvenir venturoso que nos prometen, Dani. Porque ya lo vivimos. El problema de haberlo... Yo te digo, yo tuve no sé si la suerte, si decirlo así, de hacer un libro sobre el rol de los banqueros en la economía argentina, en la historia de la Argentina. ¿Saben las veces que la Argentina ya vivió esto, Dani? Desde el empréstito de la Baring Brothers hasta acá, este mismo proceso de la deuda como herramienta injerencista en el mecanismo económico, en el modelo económico nacional, lo vimos muchas veces. Entonces, yo entiendo que hay mucha gente joven que llega a la función pública y cree que inventó el agua caliente. Y dice, no, acá esto no va a pasar lo que pasó. Chicos, estudien historia, por favor. Yo digo, en la Facultad de Economía, ¿no enseñan historia? ¿No enseñan historia? Lo digo con mucho respeto, porque es insólito que se plantee que va a pasar algo distinto haciendo lo mismo que ya se hizo 10 veces antes. Este es el corazón de la discusión. Entonces, lo que hablábamos recién con Valentina, van a eliminar los subsidios a una cantidad de vecinos del área metropolitana, de la Ciudad de Buenos Aires, a la energía, porque bueno, los subsidios son malos de toda maldad ahora, porque lo dice el fondo. Che, todo fenómeno, Y ahora viene cuestiones que hay que hacer. Pagamos 3 veces la luz nosotros, los ciudadanos. 3 veces pagamos la luz, no solamente con la tarifa. La pagamos con la deuda de Camesa y la pagamos con los subsidios a las distribuidoras. O sea, 3 veces pagamos los ciudadanos. Como bien vos describiste, yo te escucho. Bueno, te escucho. No es que habla Murano y Valentina Castro y pasa un tren. Yo pongo la radio a la mañanita, escucho. Estuvieron hablando 1h30 de los subsidios. No, bueno, perdón. En un momento tuve que cambiar de radio, porque ya me contaron todo. No, mentira. Los escuché enteramente. Es uno de los temas de la semana. Escucho. Sí. Bien, yo te escucho y como bien vos describís, el negocio de las distribuidoras es un negocio financiero. Claro. Financiero. Después prestan un servicio, claramente. Que yo no coincido con vos de que el servicio sea malo. Sí, el servicio eléctrico tiene deficiencia, pero no es malo. Tiene deficiencia. Bueno, todo servicio público tiene en algún momento una deficiencia. Pero es un servicio público privatizado que se supone que A ver, ¿por qué lo privatizaste? Porque se supone que son más eficientes que el Estado. No, ahí está la cuestión de fondo que planteara el vicepresidente de mandato cumplido, claro, columnista de Siempre Soy, que hoy vamos a estar haciendo el conversatorio con Amado Vudú y con mucho Artemio gusto. López, y vamos a tratar este tema, porque sí. Amado no es un comentarista. Amado es un comentarista, pero estuvo dentro de la cancha y jugó finales.
Jugó finales, Amado. Jugó partidos ríspidos, partidos complicados. Porque el otro día yo tuve una larga conversación con Amado. Y lo que subyace al acuerdo con el fondo es no se podía hacer otra cosa. Que es el posibilismo, es el corazón del posibilismo. No se puede hacer otra cosa. Y el posibilismo es el corazón de la no política, de la negación de la política, de la cancelación de la política. Siempre en política tenés algún tipo de alternativa. Eso sí, la tenés que construir. Como bien contara acá nuestro compañero Rulo. Rulo hizo, yo se lo escuché primero a Claudio Lozano. De hecho, conversando con nosotros, en una muy buena entrevista que le hizo en su show radial Diego Genú, a Claudio Lozano. La cantidad de dólares, 2019 superávit, 2020 superávit, 2021 superávit comercial, y no superávit de 100 palitos, 15.000 palos de superávit del año pasado. ¿Dónde están esos dólares? Eso sí, para cuidar esos dólares te tenés que pelear con alguien. Ya, que es el tema de Alberto Fernández. Quiere ser Roberto Carlos. No puede ser Roberto Carlos. No puedes tener 1 millón de amigos. Tenés que elegir. Además, ¿qué intereses representás? Porque los dólares estaban. Esta es una discusión, creo lo plantea Lozano, lo planteó nuestro querido Rulo, nuestro referente en la materia, más allá de que podemos tener matices de diferencias. Lo planteó el propio Martín Guzmán en la reunión del 5 de enero. Dijo, la plata que se fueron por los privados. ¿Y el gobierno qué hizo? ¿Para qué son gobierno? Porque los dólares estaban. No se tomó la decisión. Entonces la pregunta es, ¿se llega a este acuerdo porque no había alternativa? Sí había alternativa. Había alternativa. Investigar la deuda a fondo era una alternativa. Para que vos tengas una herramienta de coerción. Claramente. Sí. Insisto sobre el tema. De coerción, de negociación, Daniel, porque vos, a ver, sí, acá... pero la pregunta, ¿vos negociaste alguna vez algo en... Sí, soy pésimo negociando, no está bien, pero negociaste un contrato, por ejemplo, en el laburo, soy muy malo negociando. Necesito 100 pesos, si me da 90, tengo uno que me da 100. Una vez fui a negociar el contrato de mi mujer, el contrato de alquiler, casi termina pagando más, no, un desastre, no, soy muy malo negociando. Pero digo... hay gente que, está bien. Por eso pero yo no me ofrezco como ministro de Economía. No digo, contrátenme a mí que soy genial negociando. Sé mis limitaciones. Digo, yo no soy bueno negociando. No me contraten directamente del Estado, pues no les voy a servir, no les voy a ser útil, digamos, para esta tarea. Conozco mis limitaciones ya a esta altura. Vamos a hacer un punto. Dale. Vamos a poner un compilado. Ayer conferencia de prensa. Te doy el dato. A ver. Todo el dato. El presidente de la Nación está muy satisfecho, muy contento con las gestiones que está llevando adelante la licenciada, periodista, exdiputada y actual portavoz del Gobierno Nacional, Gabriela Cerruti. Considera que está haciendo un trabajo importante. Yo te digo sinceramente, para mí también, esto es una opinión mía, para mí se arrastra la marca. Y además, entre otras cosas, es más prolija de lo que era Alberto Fernández en la última época comunicando, ¿no? Hablaba del presidente y siempre sacaba un titulito que te lo laburaban de una manera un poco perniciosa. Bien, ayer de una conferencia de prensa, tengo entendido que todos los jueves da conferencia de prensa, donde todos los medios de comunicación preguntan. Vamos a poner un compilado de algunas de las preguntas porque fue una conferencia de prensa decididamente lisérgica. Por el contenido de sus preguntas. O sea, eran preguntas que, si 4 guionistas en Malibú, California, a las 4 de la mañana, esperando que llegue una moto con no sabemos qué, quieren que pongan en un guión de una serie sobre política. Es una escena de Californication. ¿Vos viste Californication? No veo páginas. Californication es una serie donde está David Duchovny,
que hace de guionista y a las 3, 4 de la mañana suele, no pide delivery, va a comprar los toda esa bajos. pregunta tan escabio, medio resacón, medio David Duchovny en California, claro, tirando ideas para venderle a Netflix de una serie. Che, tenemos que poner preguntas. Esta pregunta, escuchémosla, dale, mirá. ¿Por qué el gobierno busca segmentar por barrios, hablo de la ciudad o del AMBA en general, y no por el grado de consumo? Es decir, ¿por qué se va a quitar el subsidio a alguien que tiene un monoambiente en Palermo? ¿No le parece que fueron desmedidos los elogios del presidente Fernández, tanto a Putin como a Xi Jinping, dos líderes que además son violadores seriales de derechos humanos? No recuerdo, a pesar de haber acompañado al presidente en la gira, cuáles fueron esos elogios. ¿Usted me los puede recordar? En el caso de Xi Jinping es un elogio específico al Partido Comunista, no solo él, también el embajador, pero bueno, el embajador no es cuestión en este momento. Sí la del presidente, que ha tenido, digamos, desde mi punto de vista, han sido elogios innecesarios. La pregunta es, ¿el gobierno argentino va a emitir alguna respuesta respecto de lo que sucedió, de los dichos del presidente en Rusia respecto de Estados Unidos, teniendo en cuenta el momento crítico que se vive en las negociaciones con el FMI? ¿Cómo ven? ¿De verdad? O sea, la pregunta es si el gobierno argentino va a responder lo que dijo el presidente argentino. No entiendo la pregunta. No, bueno. A caballo de lo que usted decía recién en su respuesta de la década de los 60 y los 70, si a raíz de esos gestos que estuvo con el comunismo, con Rusia, con Xi Jinping, si se está poniendo en la mesa la posibilidad de revisar, por ejemplo, el sistema político de la Argentina. Gracias. No sé qué contestarle, me desconcierta, la verdad, digamos. Sinceramente, usted me está preguntando si la Argentina se va a volver comunista porque el presidente viajó a China y vamos a dejar de ser demócratas porque el presidente viajó a China. A ver, varias cuestiones para analizar esto. Qué momento la última, ¿no? Yo me imagino ese momento. Imaginás, la Plaza de Mayo toda embanderada de rojo. A vos te gusta, no sé, ahora ya estoy grande, pero en otras épocas, imagínate, toda Avenida de Mayo. Te conozco, toda Avenida de Mayo con banderas rojas. No, escúchame, no va a pasar. Comparto mi reflexión. Por favor. ¿Puedo compartirte mi reflexión de eso? A ver. Yo sé que fue el tema ayer, la conversación social de todos los que están en Twitter, ¿no? Que la mayoría de ellos, gracias a Dios y a la Virgen, comen 4 veces por día, ¿no? Pero a mí me parece todo este tema de instalar lo del comunismo, lo de China, lo de Rusia, y esto es un caramelo de madera interminable que instalan los medios y que el gobierno cae en esa trampa, ¿sí? En mi opinión. No es un tema, nadie seriamente en la Argentina, lo que están esperando el 25 en primera junta para ir a trabajar a La Boca, los que se están subiendo al Sarmiento en Paso del Rey, los que se están subiendo al Roca, en Ringuelet, para ir a Capital, a ganarse, a tratar de sobrevivir como se puede, ¿sí? Los que están abriendo ahora un comercio en Quilmes, los que están ahora acomodando la ropa en Avenida Avellaneda, no estaban preocupados por esto. Para mí es, viste, como los perros, viste que a veces yo me quedo, es una imagen que a mí me abduce. Cuando veo a los perros que juegan en las plazas, viste, que le tiran algo y vuelve, y le tiran algo y vuelve, y no se cansan más. Digo, y me quedo a veces 15, 20 minutos, digo, ¿en qué momento el perro este se cansa de que le tiran algo y se lo trae de vuelta al dueño, ¿no? Y a mí me parece que con estas discusiones, cuando el gobierno se enfrasca en estas discusiones, discutir el cambio de régimen, y es el tema, el debate, y qué es lo que hizo, porque además está verificado que cualquier país en el mundo tiene relaciones multilaterales con todos, de hecho los tuvo el propio Macri de hecho vio a Putin lo vio 4 veces, lo dijo él mismo. La adhesión a la ruta de la seda se firmó en el 2017 y la firmó Macri.
Claro, el comienzo de la negociación, Claro. ¿no? Pues son negociaciones que no se firman en un día, no es No, como firmar no. un alquiler, digamos, Bueno, está ¿no? la famosa frase de Mao cuando Bien. le preguntaron por la Revolución Francesa, ¿qué opinaba? Dijo, no sé, es muy reciente, habían pasado 50 años. O sea, en No, China... pasaron más de 50 años ya cuando se sé, lo preguntaron a Mao. Está bien, pero digo, te estoy dando un ejemplo de que las negociaciones con China demoran, llevan tiempo, digamos, no se firman de un día para otro. Muy bien. Quería reflexionar y compartir eso con ustedes. Un caramelo de madera interminable para no discutir, en mi opinión, lo que discute el mundo real. ¿Qué es lo que discute el mundo real? En mi opinión, lo digo sin soberbia, no me creo el dueño de la verdad, con mi pequeña verdad relativa, muy pequeña, el mundo real discute inflación, ingresos, sobre todas las cosas. Y perspectiva. Expectativa de cambio, expectativa de crecimiento, expectativa de estabilidad. Eso. No discute lo de China, es tan lejano eso, es tan de microclima, es tan de 1.500, 2.000, 5.000 personas, 10.000 con toda la furia que participa del debate político. En mi modesto modo de ver las cosas, no debería de concentrarse el gobierno en responder este tipo de cuestiones. Al costado y seguir para adelante y tratar de instalar temas que generan una expectativa positiva sobre las mayorías. Insisto sobre el tema. Ayer hicimos la nota de que está a punto de aumentar el pan. Ajá. Ese es el tema que se discute en las casas. El pan, el precio de la carne, cuánto aumentan los salarios, cómo mejora el laburo de los integrantes de una familia, qué va a pasar con la ley de alquileres. Esos son los temas que discuten las familias. Y si yo te digo, Dani, que quizá al sistema político en su conjunto le conviene más discutir sobre las nubes de Uber. Error. No, pero yo... Error. Pero, ahora error de si piensan así, error. Ahora lo valorás. Yo te termino la idea. Porque la verdad es que es incómodo para todos y todas discutir, por ejemplo, la depreciación sistemática de los ingresos, porque la verdad es que ahí quedan mal parados todos. Macri, 20 puntos perdieron los ingresos en el gobierno de Macri. Con el gobierno de Alberto Fernández, ayer celebraban, para mí de manera insólita, que los salarios en el promedio hubiesen quedado 1,5 puntos, 2 puntos, 2,5 puntos, en el promedio, frente a la inflación, cuando sabemos que un tercio de los trabajadores, que son trabajadores informales, perdieron 10, 11, 12 puntos frente a la inflación. O sea que tampoco en el gobierno hay mucho para celebrar respecto en materia de ingresos. Y el tema de los precios está bastante asociado al tema de los ingresos. Si el sistema político, en una coincidencia tácita, no estoy diciendo que se habla Macri y Alberto y dijeron, che, vamos a hablar del tema del comunismo, así sacamos de la agenda el precio del pan. No pasa eso. Pero si hay un acuerdo tácito, discutamos, tirémosla a la tercera bandeja y vamos a ver cuándo vuelve, si vuelve. Mientras tanto, vamos ganando tiempo. Si pasa eso, Dani, te lo pregunto, no tengo certeza, porque la verdad es que cuando uno ve el finito, y ni al oficialismo ni a la oposición le conviene que se hable mucho de los problemas cotidianos de bolsillo. Nadie tiene ninguna chapa para sacar ahí. Bien, hagamos un punto.